7:21 minutos, el país amanece hoy con un nuevo modelo pensional que cambia sustancialmente la manera como los colombianos se afilian, cotizan y adquieren su derecho a una pensión. Don Henry González, me encanta que nos acompañe a esta hora. Usted tiene además un experto para echar lápiz sobre lo bueno, lo malo y lo nuevo de este sistema. Así es, Alejandra, muy buenos días. El invitado es el doctor Mauricio Olivera, actual vicerrector financiero de la Universidad de los Andes, pero que además conoce como pocos el nuevo o el sistema pensional en Colombia en general, como quiera que fue presidente de Colpensiones. Doctor Olivera, buenos días, bienvenido aquí a Noticias Caracol. Henry, buenos días y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Amanecemos hoy, doctor, con este nuevo modelo pensional aprobado por la Cámara de Representantes en su plenaria del viernes pasado. Es un sistema de pilares donde básicamente hay 4 grandes pilares. Pilar solidario, más encimita el pilar semicontributivo, luego el pilar contributivo que se divide en 2 grandes grupos de acuerdo con un umbral del que ahorita vamos a hablar y finalmente un pilar de ahorro voluntario. Como para arrancar, doctor, ¿le gusta este nuevo modelo? ¿Cuál sería la principal bondad de tener un modelo de pilares? Sí, señor. En realidad, en la mayoría de países del mundo, Henry, existe el modelo de pilares. Es un modelo que funciona relativamente bien, tiene presiones financieras, tiene presiones demográficas, pero está en la mayoría de países del mundo y funciona relativamente bien, sobre todo porque el pilar de Colpensiones en todos los países se llama un sistema de reparto y el de los fondos privados, que se llama capitalización individual, son complementarios. Y acá lo que se busca es esa complementariedad. Yo creo que está bien el sistema de pilares. Se acaba entonces la competencia, digamos, que ha sido tan problemática generalmente para el modelo que existía o que todavía está existiendo en Colombia. Hablemos del pilar inicial, el de más abajo, el pilar solidario, que según establece la norma, pues va a beneficiar a mujeres de 60 años o más, hombres de 65 años o más, que nunca lograron adquirir una pensión, que están actualmente en condición de pobreza extrema y que además recibirán una renta básica de 223.000 pesos mensuales, lo que los saca inmediatamente de la línea de pobreza extrema. ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué tanta gente puede estar acá? ¿Y qué tan costoso puede resultar para el Estado? Primero, es muy bueno, era necesario, era más bien al revés, era inaceptable socialmente que hubiera adultos mayores sumidos en la pobreza sin un ingreso, además de pronto enfermos, sin poder trabajar, sin oportunidades laborales. Entonces me parece que es un buen camino. Ya existía, era Colombia Mayor. Lo que pasa es que Colombia Mayor daba 80.000 pesos nomás, no salían de la línea de pobreza extrema, como dice usted, y se lo daba a muy pocos adultos mayores. El objetivo de este pilar solidario es cubrir a todos los adultos mayores que estén en esa condición con 223.000 pesos. Yo creo que eso es un paso social muy bueno y que era necesario. El segundo pilar va dirigido, doctor, es el pilar semicontributivo, también a mujeres mayores de 60 años, también a hombres mayores de 65, pero que sí han logrado cotizar alguna parte de sus semanas, sobre todo más de 300 y hasta 1.000, es decir, que tampoco les fue suficiente para adquirir una pensión. Ellos van a un programa que ya existe, del cual usted fue un gran abanderado, el programa de BEPS, y aquí les dan es una renta vitalicia hasta el final de sus días, que en el mejor de los casos será del 80% del salario mínimo. Aquí la crítica, doctor, es que hoy día el programa BEPS es voluntario, uno puede ingresar allí voluntariamente, o si no, deme mi plata y yo hago con ella lo que quiero. Aquí ya es obligatorio ir a BEPS. ¿Qué tan bueno o malo es que se vuelva obligatorio este programa? Que cuando se llega a la edad y no se hayan cumplido las semanas sea obligatorio pasarlo a una renta vitalicia, a mí me parece muy bueno. Hay personas que lo van a criticar mucho, pero en general, y esto es un descubrimiento de la teoría del comportamiento económico, los seres humanos preferimos el presente que el futuro. Entonces yo llego a esa edad, digo, tengo ahí 100 millones de pesos, entréguenmelos que eso me sirve para vivir el resto de la vida. Me los termino gastando en 5, 6, 7 y luego el resto del tiempo quedo sin plata. Entonces esa obligatoriedad en ese momento a mí me parece importante. Estamos rompiendo lo que se llama el sesgo por el presente y se va a tener una renta vitalicia más con un subsidio del Estado. Lo que me preocupa no es esa obligatoriedad en ese momento, sino que no se incentive lo voluntario para que las personas ahorren. Eso debería incentivarse mucho más, porque mientras más ahorren las personas, así estén en la informalidad, puedan ahorren lo que puedan, cuando puedan, creo que va a ayudar a tener un mejor ahorro y a poder tener esa pensión mucho más asegurada.
Tanto en este pilar, doctor, como en el anterior, el solidario, va a haber, por supuesto, un subsidio del Estado. ¿Qué tan costoso fiscalmente le va a resultar esos dos pilares al Estado? Ahí no hay un costo muy grande, Henry. Cuando creamos los beneficios económicos periódicos BEPS hace ya 10, 12 años, el costo era más o menos medio punto del Producto Interno Bruto y era necesario además porque es necesario incentivar a las personas para que ahorren. Ahora, lo importante sería poder eliminar ese sistema, y ese sistema solo se elimina si se hace una buena reforma laboral, si permitimos que las personas coticen independientemente de su forma de trabajar, de su forma de estar contratado. Habrá mucho más ahorro y eso permitirá que más personas lleguen a la pensión sin tener que poner tantos recursos del Estado. La mayor polémica durante el tránsito de este proyecto en el Congreso vino por cuenta del pilar contributivo, porque entonces ahora las personas que ganen menos de 2.3 salarios mínimos, a pesos de hoy más o menos 3 millones de pesos, obligatoriamente van a ir a Colpensiones. Es decir, todos los colombianos prácticamente entraremos por Colpensiones. Y si ya uno gana más, entonces la parte del exceso de estos 2,3 irán a un fondo privado de pensiones. ¿Cómo le parece finalmente cómo quedó este escenario? Yo diría, Henry, un poco que, como dice el dicho, halagado al sombrero. Sí se quitaron esas pensiones altísimas de 25 salarios mínimos, esas pensiones ya no van a tener subsidios, pero lo que se buscaba es que el umbral fuera más bajo, lo más bajo posible, por una razón. Cada peso que entra en Colpensiones no alcanza para pagar la pensión como se liquida en Colpensiones. Entonces, cada peso que entra en Colpensiones genera una deuda futuro. Cuando esa persona que está cotizando ahí vaya a pedir su pensión, va a tocar poner plata del Estado. Y eso no nos va a afectar a nosotros ahora, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos sí. Es decir, hubiera sido mejor si fuera más bajo, pero halagado al sombrero. Ya no hay pensiones de 25, ni de 20, ni de 10, ni de 5 salarios mínimos con subsidios altos. Doctor, con este modelo, Colpensiones va a pasar de tener más o menos 6 millones de afiliados hoy día a tener 24 millones, porque todos los afiliados, los 18 millones que hay en los fondos privados, van a necesariamente entrar también a Colpensiones. Usted, que fue presidente de Colpensiones, ¿tiene esta entidad la capacidad para manejar de un año a otro 24 millones de personas? Yo creo que ahí lo que está pasando es que el gobierno se va a meter un tiro en el pie, porque en un año Colpensiones no va a estar preparado y va a empezar la desconfianza nuevamente en el sistema que creó el gobierno. Me parece que es muy riesgoso que empiece a operar el 1 de julio del próximo año. Yo, cuando estaba en Colpensiones, tuve que reestructurarlo una vez y la reestructuración me tomó 2 años. Tiene que haber un proceso con la función pública, con la presidencia. Es decir, esto es un tema mucho más largo, muy técnico, y creo que es un error que empiecen a implementarla el 1 de julio. Y otra de las grandes polémicas que genera este pilar es el tema de la sostenibilidad. Hay una gran discusión en torno a si esto de verdad beneficia a la gente de hoy, pero va a afectar gravemente a la juventud actual cuando les llegue su momento de pensionarse, si el fondo de ahorro se va a sostener en el tiempo o el gobierno de pronto se va a quedar sin fondos para pagar las pensiones en el futuro. ¿Cuál es su opinión sobre esa polémica estrictamente? Por un lado está el umbral, que mientras más alto genera una deuda, es decir, una presión fiscal, y por otro lado, quién y cómo va a manejar los ahorros que se vayan quedando ahora. Estuvo el camino hacia el Banco de la República, pero con una entidad independiente. Yo creo que ahí en la como dice el dicho, Henry, el diablo está en los detalles. En la reglamentación tiene que asegurarse muy bien quién es que cuida esos fondos para evitar que no solo cualquier gobierno llegue y use los recursos para otra cosa. O sea, bien manejado, ¿creería usted no hay esa amenaza de que se desfinancie el fondo a futuro y el Estado se quede sin dinero para pagar pensiones? En ese sentido, manejado, no hay una amenaza. La amenaza es que la deuda va a seguir creciendo, por eso el umbral debió haber sido más bajo. Ahora, como lo dice el Comité de Apoyo Autónomo de la Regla Fiscal, pues la deuda, esto se va a ver más o menos en el 2067. Una reforma pensional no se hace cada 4 años, se hace cada 10 o 20 años. Tendremos que estar preparados para eventualmente otra reforma. Pero esa reforma solo se puede hacer, insisto, si se hace una buena reforma laboral, si se le da la posibilidad a los colombianos de cotizar independientemente del trabajo que tengan y se le dan más oportunidades laborales. ¿Este umbral le hubiera gustado a usted en qué nivel, doctor? Esta reforma, Henry, se empezó a discutir hace 12 años. Yo estaba en el ministerio y ahí la propuesta era un umbral de 1.
luego estuvo la propuesta de la senadora Norma Hurtado, que era unos 5. Yo creo que por ahí hubiera sido mucho mejor. Es lo que Pero decían. alargado del menos de 25. Es lo que decían, así es, muchos expertos. Paso rápidamente por este pilar que es el último, el de ahorro voluntario, porque esto es para muy poca gente, realmente, gente con capacidad que tenga ahorro para complementar su pensión, lo harán en entidades privadas y esto realmente ya existe hoy. Así que voy a omitir preguntarle sobre este tema, porque sí quiero preguntarle sobre algunos temas muy particulares. Beneficios para mujeres. Les van a bajar gradualmente el número de semanas exigidas a 1000. Esta reducción será gradual en varios años, pero además les van a hacer un descuento de 50 semanas por cada hijo, hasta 3 hijos, cuando necesiten esas semanas para poderse pensionar. ¿Hace justicia con las mujeres estos beneficios, doctor? Sí, señor. Es decir, el enfoque de género era muy importante en esta reforma. Lo de los hijos se había discutido desde mucho antes. Lo de las 1000 semanas viene no tanto por el gobierno, sino por la Corte. La Corte Constitucional el año pasado dijo, mire, hay una desigualdad de oportunidades pensionales entre hombres y mujeres y por eso las mujeres deberían cotizar menos. Y ahí fue cuando la Corte dijo, y lo acogió el gobierno en su propuesta, reducir gradualmente hasta 1000 semanas. Ahora bien, esto tiene un costo fiscal adicional que los colombianos tenemos que tener en cuenta y nuestros impuestos van a pagar esto. 1, pero 2, el problema está, así como la baja cobertura del sistema pensional al mercado laboral. El problema, si uno lee la sentencia de la Corte, es que las mujeres tienen menos oportunidades laborales y yo creo que el foco tiene que estar ahí, oportunidades laborales. Por eso es importante una buena reforma laboral. Y hablando, doctor, de beneficios, imagínense que en el Senado, para lograr un votico que les faltaba por ahí para que pasara la reforma, metieron un artículo que decía que les iban a dar condiciones especiales a algunas poblaciones como son indígenas, afrocolombianos y raizales. Eso lo eliminaron después en el debate de la Comisión Séptima de la Cámara, pero como la plenaria de la Cámara aprobó lo que aprobó el Senado, quedó esto. ¿Esto va a ser un problema, va a ser muy costoso o también es necesario darles a todas estas poblaciones condiciones especiales de pensión? Muy difícil, ese es el artículo 94, Henry. Es decir, el enfoque tiene que darse, el enfoque de alguna manera para las personas más vulnerables, para las personas que no tienen tantas oportunidades, es importante tenerlo, pero el artículo no es muy claro, entonces básicamente no está calculado cómo se va a financiar, no está calculado cuánto va a ser, lo único que se dice es que va a ser mucho más bajo que las pensiones de los trabajadores formales, digamos, entonces puede tener un costo muy alto y en la reglamentación van a estar los detalles, pero de todas maneras haber puesto ese artículo sin mucha discusión me parece que fiscalmente puede ser un poco irresponsable. Y este es el punto, doctor, que le da tranquilidad o le quita la tranquilidad a mucha gente. Y este punto resuelve la pregunta de a quiénes va a afectar la reforma pensional o quiénes se quedan con el modelo anterior. Pues estableció un régimen de transición. Las mujeres que hoy día, o bueno, hoy día no, al momento en que entre en vigencia la ley, que será el 1 de julio del próximo año, ya tengan cotizadas 750 semanas o si son hombres con 900 semanas cotizadas, no los afectará la nueva reforma pensional, sino quedarán con el modelo de la ley 100 del 93. ¿Está bien digamos, estos estándares que se pusieron ahí o cree que debieron haber sido más bajos o más exigentes, pues, para que no beneficiara a tanta gente quedándose con el modelo anterior? En general, Henry, todas las reformas pensionales tienen una transición, porque no es lo mismo cambiarle para ir al extremo las reglas a una persona que está un día de pensionarse comparada con una persona que acaba de empezar a cotizar. Entonces, esa transición es necesaria. La transición en general en todos los países se hace por edad. Si está más o menos años de llegar a la edad de pensión, que estaba en la ley 193, 10 años antes de llegar a la edad, acá se decidió que fuera por semanas. Entonces uno puede tener semanas cotizadas 750 a los 40 años o a los 55 o a los 58, dependiendo de su trayectoria laboral. Entonces, claro, terminó beneficiando a más personas, dejándonos en el régimen anterior. Esto tiene que estar dentro de los cálculos fiscales para ver cuánto va a costar, pero las transiciones siempre se dan. Hay otro punto muy interesante que también lo paso rápidamente y es que se abre una ventana de 2 años
a partir del momento en que entre la vigencia de la ley para las personas que se quieran cambiar de un sistema a otro y que ya estén dentro del régimen de transición para que puedan, si quieren, pasarse a Colpensiones si estaban en un fondo privado, o al contrario, y ya sin necesidad de abogados, ni demandas, ni tutelas como venía ocurriendo. Le quiero preguntar rápidamente, doctor, por estos otros puntos, porque es que quedaron unas dudas en este texto aprobado. Las pensiones grabadas por ahí por falta de una palabrita en un artículo se establece o se deduce más bien que las pensiones de 3.900.000 pesos podrían quedar grabadas. ¿Usted cree que esto va a ser problemático, el que haya faltado esa palabrita ahí en el texto? Pues digamos, desde la reforma, recordemos que desde la reforma tributaria el gobierno quiso poner un impuesto a las pensiones altas, digamos. ¿Cuáles son altas? Es muy difícil definirlo. Como Henry lo mismo lo dijo al principio, 2,3 salarios mínimos ganan el 80% de los trabajadores en Colombia. Solo 20% ganan más de eso. ¿Eso es alto o no es alto? Y esto se acerca un poco a ese umbral también, porque dice que todos los que estén por encima van a pagar un impuesto. Digamos, creo que fue una sorpresa para mucha gente, pero esto se venía buscando desde la tributaria y era un poco para cobrar esos subsidios que se pagan. Muy bien, pasemos a este otro punto que también generó muchas dudas. El fondo de ahorro que se discutió mucho de en manos de quién debía estar, que si de Colpensiones, que si del Fondo Nacional de Ahorro, finalmente quedó en manos del Banco de la República. Va a manejar un régimen, un fondo de ahorro que va a estar en el régimen contributivo de prima media, lo va a manejar el Banco de la República, pero no sé si al fin quedó esos directivos quiénes los van a nombrar, cuál va a ser exactamente el papel del Banco de la República en esto. Sí, ahí como lo hablábamos ahorita, hay un riesgo muy alto si los directivos los nombra solo el gobierno, porque terminarían siendo entonces parte del mismo gobierno. El riesgo de que estuvieran Colpensiones es que el presidente, o cualquiera, podía llamar un día y dar una orden. Pasarlo al Banco de la República era mejor, porque el Banco de la República es un ente independiente. Desde la Constitución del 91 el banco no depende del Poder Ejecutivo. Esto era muy bueno. Sin embargo, al final terminó en el articulado que estaba en el Senado, que los va a nombrar el presidente. Hay un riesgo enorme de que los recursos se gasten en otras cosas. Y una última pregunta, doctor, sobre este tema de la vigencia. 1 de julio de 2025. Yo no sé si una reforma que es tan estructural va a dar suficiente tiempo, no solamente a Colpensiones, ya hablamos de Colpensiones, usted habló de que el gobierno se puede dar ahí un tiro en el pie, sino que es que además, en general, muchas otras instituciones, incluso del sector privado, van a tener que alistarse para aplicar el nuevo modelo. ¿Cómo ve usted esto? ¿Puede ser un problema, doctor? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que esto hay que darle mucho más tiempo. Por un lado está Colpensiones, como lo dijimos antes, Henry, pero por otro lado, si todos los colombianos cotizamos una parte en Colpensiones y otra parte en un fondo privado, cuando pidamos la pensión, Colpensiones y el fondo privado tienen que liquidarla al mismo tiempo, sobre la misma historia laboral. Y esto necesita un andamiaje y una tecnología y una estructura institucional muy diferente a la que existe. Y no creo que de aquí al 1 de julio vaya a existir esa coordinación entre Colpensiones y los fondos privados para empezar a pagar las pensiones de esa manera. Y eso es otro tiro en el pie, porque así como usted decía antes, ahora se va a dar una ventana de traslado para que no haya abogado, para que la gente entienda que el sistema le sirve. Cuando en un año esté pidiendo su pensión y se le demore mucho tiempo porque no se liquida de la misma manera, es muy peligroso para generar credibilidad en el sistema. Visto todo esto, doctor Olivera, ahora la gran pregunta es si esto pasará el filtro de la Corte Constitucional, porque ahí está la otra gran polémica, por lo que hicieron, por la forma como se hizo, por el pupitrazo del pasado viernes. Usted, yo sé que no es abogado, doctor, pero no sé si tenga una opinión sobre qué tan en riesgo va a quedar todo este modelo, de que como dicen por ahí algunos, las abuelas, por hacer más, hicieron menos. ¿Será que de pronto eso se nos cae todito en la Corte Constitucional? Eso es lo que dicen los expertos. Los abogados dicen que por el pupitrazo, sin ninguna discusión, puede caerse en la Corte. No entiendo muy bien por qué el gobierno lo hizo, pero hubiera podido tener esta semana para dar los debates adecuados y llegar a un consenso, que creo que es muy necesario para el país.
Doctor, le quiero hacer una pregunta, si usted me lo permite, de otro tema muy distinto, pero que también está muy en coyuntura y es, digamos, noticia durante toda esta semana y lo viene siendo. La reforma a la educación, que también ha sido muy polémica y también tiene un riesgo en este momento. ¿Alguna opinión usted como vicerrector de una prestigiosa universidad, la de los Andes, sobre esta reforma que tantas dudas e inquietudes ha generado? Claro que sí, digamos, viendo la ponencia del gobierno y la ponencia de la oposición, se llegó a un acuerdo muy interesante, donde se incluía la calidad. Antes no había calidad y la calidad de la educación es lo más importante para sacar a los jóvenes y para sacar el país adelante. Entonces estaba el tema de calidad, que es bien importante. Lo de la evaluación de maestros no nos compete a nosotros porque es un tema más de educación primaria, secundaria, inclusive para la población infantil. Y eso es la gran polémica que se tiene con FECODE. Entonces, digamos, se llegó a un acuerdo en la Comisión Primera del Senado, pasó por unanimidad. Por unanimidad quiere decir que ya había un acuerdo. Llegó a la plenaria y en la plenaria fue donde se deshizo ese acuerdo, pero lo que hizo el gobierno fue pasar la que venía de la Cámara, que tenía, digamos, el punto, tengo entendido yo, es la evaluación de maestros, pero todo lo demás que ya venía acordado se quitó porque se devolvió. Entonces yo creo que es un riesgo también muy grande para la reforma misma y para el sistema educativo, que era importante incluir otros temas como la calidad educativa. Doctor Mauricio Olivera, vicerrector de la Universidad de los Andes, expresidente de Colpensiones, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Henry, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes.